Bueno, vamos a seguir con el relato de ayer, que, que va a seguir dando pie a nuestra historia, una historia que acabará en el siglo XVII, pero vamos a contar otra parte de la antigüedad, otro momento que fue extraordinariamente importante en la historia de la humanidad y en la historia del conocimiento. Veréis, voy a intentar dibujar un mapa eh, muy rápidamente. Esto sería España, la península ibérica, por aquí iría Francia, bueno, más o menos. Este es el estrecho de Gibraltar, Marruecos, Argelia, Túnez, por aquí vendría Libia y aquí está Egipto. Esto de aquí aproximadamente sería Egipto y aquí está el canal de Suez. Luego esto sería más o menos Siria, aquí estaría Irak, más o menos, y esto vuelve por aquí para tener a Turquía y por aquí vendría Grecia, más o menos, y bueno, pues aproximadamente por aquí estaría Italia. Es aproximadamente, esto sería Grecia, pediré Turquía y aquí está Egipto. Italia, España y Argelia y Libia, más o menos. Bueno, pues este es el canal de Suez, como digo, y aquí hay una ciudad que se llama Alejandría. Se llama así porque la fundó Alejandro Magno, que era griego, era macedonio, y, y la fundó él. Alejandro Magno fue un gobernante que vivió poco, vivió sobre 30 años, pero en 30 años se hizo con un imperio brutal. Y aquí fundó esta ciudad que le puso su nombre, Alejandría. En Alejandría es donde en el siglo II después de Cristo vivió Ptolomeo, donde Ptolomeo escribió el Almagesto. Recordado que lo vimos ayer. Esto está cuadrado, sí. Bueno, pero unos 300 años antes de que Ptolomeo, aquí en Alejandría, estuviera escribiendo su libro donde explicaba maravillosamente bien todo, todo el sistema geocéntrico, Alejandro Magno le proporciona a Alejandría una biblioteca que se hizo famosa por ser la más importante de la antigüedad. Se llamaba la Biblioteca de Alejandría. Quiero recordar que uno de los maestros de Alejandro Magno fue el propio Aristóteles. Por tanto, ya podéis imaginar que Alejandro Magno, Aristóteles, que eran del siglo II, tercero, del siglo III antes de Cristo, es cuando aproximadamente luego se funda la biblioteca. Bien, cuando llegaba un barco al puerto, porque esto es un puerto enorme, era un puerto importantísimo, lo sigue siendo, pero cuando llegaba a un puerto se requisaba, todos los barcos se registraban de arriba abajo, pero no se buscaba contrabando, ni se buscaba joyas, ni se buscaba oro, se buscaban libros. Si una persona llegaba al puerto de Alejandría con un libro, se le requisaba, inmediatamente en la biblioteca era copiado y después se le devolvía. La biblioteca de esta forma llegó a contar con 1 millón de ejemplares. En papiros, que era un algodón que allí mismo en Egipto era donde se cultivaba. Uno de los encargados, el encargado de la biblioteca en el siglo II después de Cristo, que era Ptolomeo, pero en el siglo, más o menos entre el siglo II y el siglo I, el encargado de la biblioteca era un matemático que se llamaba Eratóstenes.
Eratóstenes era el bibliotecario de la biblioteca, pues eso, casi al poco de fundarla. Y un día Erastótenes leyó en un libro que en una ciudad que se llama Siena, que está aproximadamente aquí, a unos 800 kilómetros al sur de Alejandría, leyó que el 21 de junio, el día del solsticio, a las 12 de la mañana, en los pozos no se veía sombra en el lateral del pozo, porque el sol caía directamente sobre el pozo y se iluminaba perfectamente el agua. Y ninguna columna aquí en esta ciudad, en Siena, ninguna ciudad, no confundir con la Siena que está en Italia hay otra Siena, no. Esta Siena, las columnas no daban sombra, es decir, la columna, cuando se le colocaba así, pues era como aquí el bolígrafo, o sea, aquí daba sombra, vemos que da sombra, pero hay un momento en el que el bolígrafo no da sombra, porque la luz cae directamente sobre las columnas. Probablemente eso lo hubiéramos leído cualquiera y hubiera sido así, anda, mira, pero Eratóstenes no, Eratóstenes era un tío muy curioso. Recordad que en la ciencia lo importante no son las respuestas, lo importante son las preguntas que nos hacemos, la curiosidad que tiene nuestras ganas de descubrir. Eratóstenes esperó al 21 de junio, él vivía aquí en Alejandría, y miró si a las 12 de la mañana del 21 de junio había sombra. Y comprobó que sí. En las columnas de Alejandría sí había sombra, pero en las de Siena no. Y eso a Eratóstenes le hizo pensar, ¿qué hubiera ocurrido si el 21 de junio a las 12 de la mañana, tanto en Alejandría como en Siena, no hubiera habido sombra en ninguna de las dos columnas? Pues Eratóstenes hubiera pensado que la Tierra era aproximadamente plana. Pero si en un sitio había columna y el otro no, significaba que obligatoriamente la superficie de la Tierra tenía que tener cierta curvatura. Porque si no, no se podía explicar que en un sitio no hubiera sombra y en el otro sí. Entonces, Eratóstenes necesitaba medir la distancia, exactamente la distancia entre Alejandría y Siena, y pagó a una persona para que lo midiera. La persona que le hizo los cálculos no hizo unos cálculos muy aproximados, se equivocó en un poco, pero el resultado fue en aproximadamente 800 kilómetros, que no es un dato correcto. Pues Eratóstenes, con esta distancia y con la medida de la sombra que daba la luz del sol en Alejandría, realizó un cálculo asombrosamente correcto sobre la curvatura y el radio de la Tierra. El radio de la Tierra es aproximadamente 6.380 kilómetros. Bueno, pues se equivocó en una cantidad realmente pequeña. Casi lo clavó. Casi lo clavó. Es decir, estamos diciendo realmente que desde el siglo I, siglo II, antes de Cristo, ya el ser humano sabe y es capaz de medir la curvatura de la Tierra. Esa curvatura de la Tierra fue usada por Colón. Lo que pasa es que él tenía un cierto margen de error para convencer a la reina Isabel de Castilla de realizar un viaje saliendo hacia el este y volviendo. Él volvió por el este y volvió por el mismo sitio, pero sí que es verdad que un poco más tarde Magallanes sí que repitió el viaje saliendo hacia el
hacia América, lo que hoy conocemos por América, y volvió dándole la vuelta a África. Es decir, fue hacia el oeste y regresó por el este, demostrando que le había dado la vuelta a la Tierra. Magallanes murió en mitad de la exploración, que era portugués, pero el viaje lo retomó el Cano, y el Cano fue el que volvió a España habiendo completado la vuelta al mundo, muchos siglos después de que Erastótenes hubiera medido con una extraordinaria precisión el radio de la Tierra. Sorprende que mientras que el debate entre heliocentrismo y geocentrismo durara tantísimo tiempo, es decir, hoy en día todos sabemos que el modelo correcto es el heliocéntrico, pero durante toda la antigüedad, hasta el año 0, llegando hasta aproximadamente el año 1600, quiero recordar que aquí fue cuando empezó la discusión entre el modelo geocéntrico y heliocéntrico. El defensor del geocentrismo fue Aristóteles y el defensor del heliocentrismo fue Aristarco, que efectivamente demostró, Aristarco de Samos, que no demostró, perdón, propuso un modelo heliocéntrico que perdió la partida frente a Aristóteles, y sobre todo porque aquí, 2 siglos después del año 0, Ptolomeo crea un modelo matemático muy bueno sobre el geocentrismo. Aquí impera el geocentrismo, y ya veremos lo que ocurre aproximadamente aquí, en el que el heliocentrismo gana la partida. Bueno, pues es verdad que el debate heliocentrismo-geocentrismo fue un debate que nos costó muchísimos siglos aclarar, pero no es así el debate sobre la Tierra plana y la Tierra redonda. Prácticamente aquí ya fuimos capaces de calcular el radio de la Tierra con un margen de error muy pequeño, y después del descubrimiento de América, cercano al año 1500, se demuestra sin género de dudas que se hace un viaje que es capaz de circunvalar el mundo. Es decir, el debate sobre la Tierra redonda o la Tierra plana pues no ha sido del nivel del debate entre geocentrismo y el heliocentrismo. Curiosamente, ahora es hace 40 años. Desde los años 70, y especialmente ahora, hay una cantidad enorme de personas que han retomado la idea de la Tierra plana. Hay, pero hasta asociaciones. Y yo al principio pensaba que esto era una coña que se habían inventado gente pues por hacer un poco la burla, y sobre todo pues bueno, pues porque ganas dinero. No, parece ser que hay gente que piensa de verdad que la Tierra es plana. Entonces aquí sí que voy a ser ciertamente un poco drástico, porque llegados a este punto, siempre que ha tocado discutir de esto, aparece alguien que dice: todos los debates y todas las ideas son respetables y hay que respetar las ideas de los demás. No, vamos a ver, no. Todo el mundo entendemos que Aristóteles se equivocó en todo, prácticamente en todo lo que hizo de ciencia. ¿Es reprochable? No, Aristóteles es una persona con una inquietud intelectual enorme, cuyo trabajo es brutal, y sí, se equivocó en ciencia, pero es que estamos hablando de un hombre de hace 2200, 2300 años. O sea, un hombre que
que sí, que tiene unas inquietudes de saber enormes. ¿Qué le vamos a pedir a Aristóteles? ¿Que nos dé un modelo del átomo en aquellos años? Es imposible. En cambio, en muchas otras cosas en las que trabajó, nos proporcionó mucho conocimiento. ¿Qué le vamos a decir a Ptolomeo? ¿Que está equivocado? ¿Lo vamos a ridiculizar por ello? Ptolomeo hizo un modelo extraordinariamente fiable del geocentrismo, matemáticamente brillante, que funcionaba en esencia, en apariencia funcionaba. Pero, claro, un terraplanista es una persona que no es en absoluto comparable a esto. Un terraplanista es una persona que se abre una cuenta de YouTube para tener seguidores. Entonces, yo a todos los terraplanistas, en su día, que es el 28 de diciembre, pues les felicito, porque aquí hay dos cosas: o son unos ingenuos y entonces pues hay que felicitarles en su día, o son unos malvados que se quieren lucrar vendiendo libros y propagando falsas teorías y absurdos incongruentes. Entonces, ¿todas las teorías son respetables? Pues algunas son difíciles de respetar. El terra... Es que de verdad es curioso cómo el debate heliocentrismo-geocentrismo sí que, bueno, pues es un debate que nos ha llevado un montón de conocimiento, pero es que esto no tiene ningún sentido. Y es que además son todos, este tipo de gente son todos, no, lo que no quieren que sepas, que la Tierra es redonda. Hay una conjura mundial porque la Tierra sea redonda, pero cuando no lo es, ¿por qué? O sea, ¿por qué es? No, es que los gobiernos no quieren que lo sepas. Bueno, en fin. Feliz Día de los Inocentes a todos los terraplanistas. Y antes de acabar el vídeo, voy a dar más o menos una idea. Es probablemente que esto no sea del todo correcto, pero es aproximado. Y para lo que nosotros pretendemos es suficiente, de cómo llegó el Almagesto y cómo regresaron muchos textos de Aristóteles a Europa muchos siglos después de ser escritos. Veréis, casi todos los textos, muchos de los textos de Aristóteles, estaban escritos en griego clásico. Ptolomeo también escribía en griego clásico. Casi todo fue a parar a la Biblioteca de Alejandría. ¿Vale? La Biblioteca de Alejandría, en el siglo II, en el siglo III, siglo IV, bueno, tuvo muchos percances y terminó siendo destruida. Pero los árabes, aquí principalmente en Damasco y en Bagdad, no sé si se ve, sí, aquí en Bagdad y en Damasco, la capital de Siria, recuperaron muchos ejemplares, muchos papiros y fueron traducidos al árabe. ¿Vale? De esa manera, muchos ejemplares de la biblioteca que fueron incunables, nunca se recuperaron, pero alguna parte de la biblioteca se pudo recuperar así. Además, aquí en Bagdad hacían unas traducciones, no hacían traducciones así de un poco, no, las hacían de Bagdad. O sea, decían, a ver, ¿cómo quieres que te haga esto? ¿Te lo copio, te lo traduzco en parte? No. Hazlo bien, hazlo de la primera a la última página, decía, hazlo de Bagdad. Total, que al final los árabes, cuando desde conquistan todo el norte de África, se expanden hacia el este, pero conquistan todo el norte de África, conquistan aquí y llegan a la península ibérica en el 711. Además, como os dije ayer, esto fue brutal. Esto fue, en el 711 llegaron, ya en el 711 llegan a Toledo y en el mismo año llegan a Guadalajara. O sea, es que fue una cosa, fue un rodillo, fue brutal, fue una locura. Y entonces, son ellos los que vuelven a traernos a Europa, no a través de este camino,
sino a través de este camino, muchas obras que habían estado parte de la Biblioteca de Alejandría, como por ejemplo otra vez el Almagesto o muchas teorías, muchos textos de Aristóteles. Aristóteles realmente llega a la península ibérica aproximadamente en el siglo XII. Claro, Aristóteles había escrito su obra mucho antes, casi pues, aproximadamente 14 siglos antes. Entonces, 1400 años después de que Aristóteles hubiera escrito toda su obra, fue como Aristóteles vuelve otra vez a llegar a Europa. Y se incorpora, la Iglesia incorpora mucho del dogma, o sea, mucho del trabajo y del pensamiento de Aristóteles al dogma católico, al dogma de la Iglesia. Pero fue así, fue a través del norte de África. Nada, a partir de ahora vamos a dar un pequeño salto en el tiempo y nos vamos a meter de nuevo con la historia que nos interesa, por la que estamos aquí, que es esto, heliocentrismo y geocentrismo. Vamos a ver cómo el ser humano, en una lucha titánica contra el conocimiento, contra la adversidad, en una tarea brutal en el que se hizo todo a base de inteligencia, de tesón, de perseverancia y de trabajo, pudimos llegar a establecer cómo están construidos los cielos, cómo está hecho el cosmos, a partir de la obra de personajes absolutamente extraordinarios. El próximo día hablaremos de quizá el primero de nuestros protagonistas, que voy a anunciar que era un monje polaco llamado Nicolás Copérnico. Y lo anuncio porque Copérnico quedó huérfano a los 10 años por culpa de la peste, de la pandemia. No os penséis que el confinamiento y las epidemias es una cosa que nos ha tocado a nosotros ahora de ¡pum! No. Esto ha sido una constante a lo largo de Europa, y os voy a contar que la historia entre el geocentrismo y el heliocentrismo ha estado envuelta en pestes, en plagas y en toda clase de azotes que hicieron que este conocimiento aún sea más épico y su consecución más extraordinaria. ¿Vale? Pues hasta el próximo día. Chao. Y cuidaros.